El millonario solo quería cobrar la renta como todos los meses, pero ese día algo cambió su vida. Al entrar, encontró a una pequeña niña trabajando sin parar, agotada y cosiendo para poder ayudar a su familia. Lo que él decidió hacer después dejó a todos sin palabras y le enseñó una lección que jamás olvidaría. La limusina negra, un mastodonte de lujo que desafiaba la decadencia del entorno, se detuvo con un chirrido estridente frente al vetusto edificio de la calle de los Geranios. Adolfo Cisneros, un magnate inmobiliario cuyo traje a medida parecía la armadura de un guerrero corporativo y cuya mirada afilada podría cortar el acero, bajó del vehículo con la impaciencia de quien considera el tiempo, más que oro, un cristal frágil a punto de romperse. Su maletín de piel, reluciente y costoso, colgaba de su mano como un símbolo inmutable de su poder. El hedor a humedad y descomposición que emanaba del lugar lo golpeó como un puño invisible, provocando un género gutural, de desprecio que apenas consiguió reprimir. El edificio, con sus paredes agrietadas, la pintura desconchada que se desprendía como piel enferma y una reja de hierro forjado que rechinaba fúnebremente al abrirse, parecía a punto de desplomarse bajo el peso de años de olvido y abandono, un testimonio silente de vidas precarias que Adolfo prefería ignorar, concentrado únicamente en las cifras y en el frío cálculo de sus inversiones. Su mente, acostumbrada a los altos rascacielos de cristal y acero, no lograba comprender la persistencia de aquella propiedad en su vasto imperio. Maldijo en voz baja, la irritación quemando en su garganta como un trago de líquido cáustico. ¿De quién habrá sido la idea tan idiota de mantener este lugar en la cartera de propiedades?, murmuró entre dientes, con un desprecio apenas velado por la situación. Ascendió por las escaleras de concreto astillado, cada peldaño un recordatorio de la miseria que lo rodeaba, esquivando con destreza un cubo, que a juzgar por el agua estancada y el musgo que lo cubría, parecía haber estado allí desde el último diluvio. Al llegar al tercer piso, se detuvo abruptamente frente a la puerta 306, un trozo de madera desgastada que apenas se sostenía en su marco. Golpeó con fuerza 3 veces. El sonido seco retumbó en el pasillo vacío, un eco de su propia impaciencia que se disipó en el aire viciado. No hubo respuesta, solo un silencio espeso que se burlaba de su autoridad. Volvió a golpear, con más insistencia, el nudillo magullado por la vehemencia de sus golpes. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, súbitamente decidido a ordenar la clausura inmediata del departamento sin más contemplaciones, la puerta se entreabrió con un lamento prolongado y fantasmal, revelando una rendija de oscuridad que despertó su curiosidad y, contra su voluntad, una punzada de algo parecido a la intriga. «¿Quién es?», preguntó una vocecita titubeante del otro lado, una melodía frágil que apenas alcanzó a oír Adolfo, mientras se preparaba mentalmente para desatar su torrente de reproches sobre el inquilino irresponsable que se atrevía a ignorar sus avisos de desalojo y a poner en jaque sus estrictos cálculos financieros. Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra, la puerta se abrió por completo, revelando una escena que lo dejó mudo, con las palabras atascadas en la garganta y el aliento cortado. Delante de él, una nina delgadita, con el cabello recogido en 2 trenzas, mal armadas que apenas lograban contener su melena azabache, y unos ojos grandes, oscuros y alertas, que parecían absorber el mundo con una intensidad inusual para su edad. Llevaba un vestido remendado, cuyas costuras desparejas evidenciaban años de uso y remiendos, y sostenía una aguja entre los dedos, como si fuera una extensión natural de su propia mano, un símbolo de su lucha diaria y de la precocidad con la que la vida la había obligado a crecer. Su postura, a pesar de su fragilidad, denotaba una resistencia silenciosa, casi desafiante, que Adolfo no esperaba encontrar en un ser tan pequeño. Detrás de ella, el departamento se extendía como un retrato fiel del abandono y la desolación, un lienzo de miseria que contrastaba brutalmente con la opulencia de la vida de Adolfo. Muebles viejos,
desvencijados y cubiertos por una capa de polvo que flotaba en el aire como partículas de olvido, montones de ropa desordenada, platos amontonados en la pila de la cocina, emanando un olor fuerte y nauseabundo a humedad rancia y a medicinas, una mezcla acre que le revolvió el estómago. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Adolfo, su voz intentando contener el asco y la repulsión que sentía al respirar aquel aire viciado y denso, cargado de la penuria ajena. La nina, con una firmeza sorprendente para su edad, respondió sin bajar la mirada, sus ojos fijos en los de él, desafiantes y sin rastro de miedo. En el hospital, la respuesta, tan directa y sin rodeos, lo descolocó por un instante. «¿Quién es usted?», inquirió ella, su voz pequeña pero firme. «Adolfo Cisneros, soy el dueño de este edificio. Tu mamá lleva 3 meses sin pagar la renta». La nina no retrocedió, no mostró temor, solo entrecerró un poco la puerta, como quien protege un tesoro invisible que no quiere mostrar, un gesto instintivo de defensa que lo intrigó profundamente. Sus pequeños hombros parecían cargar un peso que no le correspondía, una responsabilidad demasiado grande para su corta edad. Alcanzó a ver, a través de la rendija que la nina había dejado abierta, una pila de medicinas vencidas junto al fregadero de la cocina, sus etiquetas ilegibles y sus empaques rotos, un símbolo tangible de la desesperación y la escasez que reinaban en aquel hogar. Una silla con una pata rota, un tendedero improvisado con cuerdas viejas que colgaban de pared a pared, cargado con ropa pequeña y ropa grande mezcladas, un testimonio visual de la precariedad con la que aquella familia intentaba sobrevivir, una imagen que se grabó a fuego en la retina de Adolfo. «Ella está enferma», añadió la nina casi como un aviso, su voz un susurro cargado de resignación y esperanza. «Pero pronto va a regresar. Yo la estoy cuidando». Adolfo la observó con una mezcla de asombro y desconcierto. No había miedo en su expresión, ninguna lágrima, ningún ruego, solo una resistencia silenciosa, casi adulta, que lo incomodaba profundamente. Él, acostumbrado a los lamentos y las súplicas de sus inquilinos, esperaba encontrar a una nina llorona, acorralada por la adversidad, no a alguien con aquella presencia, con aquella dignidad inquebrantable que parecía desafiar su propio mundo de cómodas certezas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz más suave de lo que había imaginado, una pregunta que brotó de su boca sin que él lo planeara. «Isabel». «¿Y cuántos años tienes, Isabel?», inquirió Adolfo, su mirada recorriendo el lugar de nuevo, deteniéndose en los detalles que antes había pasado por alto. «7». Sus ojos, que antes solo veían números y balances, ahora reparaban en las costuras regadas sobre la mesa, hilos de colores desparramados como pequeñas serpientes, retazos de tela de distintas texturas y colores apilados desordenadamente, pequeños bordados en pedazos de tela, obras de arte minúsculas creadas con una precisión asombrosa, ropa de muñeca, diminutas prendas que contrastaban con la miseria circundante, y pedazos de tela unidos, con un cuidado que desafiaba el resto del desastre, una muestra de una habilidad excepcional. «¿Tú estás trabajando?», preguntó Adolfo, más sorprendido por la revelación que por simple curiosidad, la pregunta casi un susurro. Isabel asintió, sus ojos grandes fijos en los de él. «Yo coso, aprendí con mi mamá. Hago para la vecina, para la señora del 204, a veces para la tía Marta de la mercería». Su voz, desprovista de cualquier atisbo de lástima o autocompasión, solo transmitía la realidad de su día a día. «¿Y qué comes?», preguntó él, una punzada de incomodidad recorriéndolo, un nudo formándose en su estómago. «Arroz con huevo, a veces pan». Algo se le tensó a Adolfo por dentro, una molestia casi física que no lograba comprender, una sensación extraña que desafiaba su propia indiferencia. Aquel lugar, un nido de pobreza y abandono, no era apropiado para un adulto, mucho menos para una nina de 7 años, apenas un brote de vida en medio de la desolación. Sin embargo, ella estaba ahí, entera, inquebrantable como una flor solitaria que se abre paso entre las grietas del asfalto. «¿Y nadie sabe que estás sola?», inquirió Adolfo.
su voz teñida de una preocupación genuina que él mismo no lograba reconocer. Ella titubeó un segundo. Sus ojos, que hasta entonces habían permanecido firmes y desafiantes, parecieron vulnerables por un instante fugaz. Un destello de fragilidad que Adolfo capturó con una extraña intensidad. No estoy sola. Mi mamá nomás fue a hacerse un tratamiento y la vecina me echa ojo de vez en cuando. Pero Adolfo lo percibía. Una mentira piadosa que ocultaba un miedo profundo. Isabel tenía miedo. Miedo de que si se enteraban, la separaran de su mamá, de perder lo poco que le quedaba, de que la llevaran lejos, a un lugar desconocido, despojándola de la única certeza en su vida precaria. Adolfo dio un paso hacia adentro, su instinto de protección, algo que creía haber perdido hace mucho tiempo, despertando de su letargo. Ella no lo detuvo, pero lo miró con una desconfianza palpable, sus ojos escrutando cada uno de sus movimientos, como si él representara una amenaza latente. «Este no es lugar para ti», murmuró Adolfo, más para sus adentros que para ella. La frase un eco de su propia conciencia que lo perturbaba. Isabel no respondió. Simplemente regresó a su silla, se sentó con las piernas cruzadas con una gracia impropia de su edad y reanudó la costura, sus dedos pequeños y hábiles danzando sobre la tela, como si el magnate ahí presente fuera solo otra interrupción más, una pequeña mosca en su vasto universo de hilos y agujas. Adolfo miró alrededor por tercera vez, sus ojos deteniéndose en una fotografía en blanco y negro sobre la nevera, un trozo de vida capturado en el tiempo. María, la mamá, sonriendo con Isabel en brazos, ambas con vestidos iguales, un símbolo de un amor incondicional que trascendía la precariedad de su existencia. Detrás se veía la fachada de un hospital fría y desoladora. Un detalle le llamó la atención, una sutil ausencia que lo golpeó con fuerza, la falta de cabello en la mujer. ¿Tu mamá tiene cáncer?, preguntó con la voz más baja de lo habitual, casi un susurro. «Ahora leucemia», contestó Isabel sin dejar de coser, su voz un murmullo que se perdió en el aire viciado del pequeño apartamento. «Está esperando un donador, pero está fuerte». Adolfo no supo qué decir. Las palabras se le atoraron en la garganta. Una sensación de inutilidad lo invadió. Su trabajo siempre había sido mandar a la gente, despedir empleados, negociar cifras de 7 dígitos. Su universo giraba en torno al poder y al dinero. Pero ahí, frente a aquella nina de trenzas firmes y manos pequeñas cosiendo para sobrevivir, Adolfo se sentía fuera de lugar, un intruso en un mundo que no comprendía, y peor aún, inútil, un sentimiento que lo persiguió como una sombra. ¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Algún familiar? La pregunta, cargada de una preocupación genuina, nació de su desesperación por ayudar, por encontrar una solución a aquella situación abrumadora. «No hace falta que llame a nadie», respondió ella con firmeza, su voz pequeña pero resonante. «Está todo bien, nos vamos a arreglar». Adolfo se quedó en silencio unos segundos más, el peso de las palabras de la nina grabándose en su mente. Luego, con un gesto decidido, sacó una tarjeta de su bolsillo, la puso sobre la mesa de madera, agrietada, y dijo: «Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame». Isabel ni se inmutó, sus ojos fijos en la costura, ni siquiera volteó a ver la tarjeta, como si aquel trozo de cartón insignificante no tuviera relevancia alguna en su mundo de hilos y retazos. Él se dio la vuelta, cruzó la puerta y bajó las escaleras en silencio, los pasos resonando en el pasillo vacío. Ya no veía las grietas en las paredes, ni el olor a humedad lo incomodaba. Su mente estaba ocupada por algo más profundo. Lo que retumbaba en su mente era la voz firme de una nina que no conocía la infancia. Una nina que había sido obligada a crecer antes de tiempo. Y la mirada madura de alguien que ya había visto demasiado de la vida. Una mirada que lo había calado hasta lo más hondo. En el auto, antes de arrancar, miró el edificio por el espejo retrovisor, su silueta decrépita recortándose contra el cielo gris de la ciudad. Por primera vez en muchos años, Adolfo sintió algo que no podía nombrar. Una
sensación extraña que se parecía a la compasión, a la responsabilidad, a la humanidad, pero sabía que no lograría ignorarlo, ni quería. Aquella imagen de la Nina, sentada en la silla, cosiendo incansablemente, se había grabado a fuego en su memoria, un recordatorio constante de un mundo que había ignorado por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Adolfo Cisneros llegó a la oficina más temprano de lo habitual, su mente todavía vagando por los rincones desolados del apartamento 306, la vista acristalada del piso 24, que normalmente le brindaba una sensación de control absoluto sobre la ciudad que se extendía a sus pies, hoy le parecía distante, fría, ajena a la realidad que lo había golpeado. El brillo de la ciudad allá abajo, con sus luces parpadeantes y su incesante movimiento, ya no le provocaba orgullo, solo un silencio pesado, una sensación de vacío que antes no había experimentado. Mientras la secretaria le descargaba la agenda del día, una lista interminable de reuniones y compromisos que antes habrían absorbido toda su atención, él fijaba la mirada en una línea imaginaria que cortaba el horizonte, su mente absorta en la imagen de Isabel. Isabel, la forma en que ella sostenía la aguja, sus dedos pequeños y hábiles danzando sobre la tela con una precisión asombrosa, esos ojos que no pedían ayuda, pero gritaban resistencia, una resistencia silenciosa que lo conmovía profundamente. Aquella Nina estaba clavada en su mente, como una espina que se negaba a desaparecer, un recordatorio constante de su propia humanidad. En los días siguientes, Adolfo regresó al edificio de la calle de los Geranios 2 veces más, sin saber muy bien por qué, impulsado por una fuerza inexplicable que lo arrastraba de vuelta a aquel lugar de desolación y esperanza. Su presencia, aunque silenciosa, no pasó desapercibida para los vecinos, quienes lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Al tercer día, la encontró sentada en el 1900 pasillo, sus piernas colgando de la silla, esperando pacientemente que un vecino le trajera pan, su única comida del día. La Nina no se sorprendió al verlo, no mostró ni un ápice de asombro, solo levantó la cabeza y dijo con una serenidad desarmante: «Mi mamá manda saludos». Adolfo no preguntó cómo supo que él iba a regresar. El asombro y la admiración superaron su curiosidad. Solo le alcanzó una bolsa con fruta fresca, arroz, leche y, con una pequeña punzada de ternura, una barra de M&M's chocolate. Isabel tomó todo en silencio. Sus ojos brillaron un instante cuando vio el chocolate, un destello fugaz de alegría infantil que rompió la coraza de su seriedad, un momento de pura inocencia que Adolfo atesoró en su memoria. Adolfo empezó a adoptar hábitos que ni él mismo entendía, impulsado por una necesidad que trascendía su propia comprensión. Mandó arreglar discretamente la entrada del edificio. Las grietas fueron reparadas, la pintura renovada y la reja chirriante fue lubricada, desapareciendo el lamento fúnebre que antes la acompañaba. Envió a un electricista a revisar las instalaciones del 306, asegurándose de que la luz y la electricidad funcionaran correctamente, proporcionando un mínimo de confort en aquel lugar desolado. Los vecinos empezaron a darse cuenta de los cambios. Los susurros de asombro y curiosidad se extendían por los pasillos. La señora Emilia Ramón del 302 lo detuvo una vez en el pasillo, sus ojos escrutando los de él con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Usted es familiar de María?», preguntó, su voz cargada de intriga. «No», respondió él, seco, su voz intentando ocultar la verdadera razón de su presencia. «Qué raro, porque parece que se preocupa». La frase lo persiguió hasta entrada la noche, un eco constante en su mente, una acusación silenciosa que lo confrontaba con su propia frialdad. Adolfo no solía preocuparse. Su vida entera había girado en torno a dirigir, a controlar, a maximizar ganancias, su mente un algoritmo implacable que calculaba riesgos y beneficios con una precisión quirúrgica. Y sin embargo, ahí estaba, revisando facturas de compras que antes nunca habría autorizado, una lista de artículos que desafiaban su propia lógica empresarial, leche condensada, jabón en polvo, hasta un cobertor nuevo,
Pequeños lujos que antes habrían parecido insignificantes, pero que ahora cobraban un significado profundo. Finalmente, un sábado, decidió visitar a María en el hospital. Consiguió el 100 nombre con Isabel y se fue al ala oncológica de un hospital público en las afueras de la ciudad, un lugar que contrastaba brutalmente con su mundo de opulencia y exclusividad. El contraste lo golpeó como un mazo. La realidad lo abofeteó sin piedad. Pasillos repletos de gente, un laberinto de dolor y esperanza, olor a desinfectante barato, un aroma penetrante que le revolvió el estómago, gemidos ahogados por cortinas corridas, sonidos de sufrimiento que lo conmovieron profundamente. Encontró a María flaca, pálida, su cuerpo consumido por la enfermedad, pero con una sonrisa que iluminó su rostro al verlo, una sonrisa que transmitía una fuerza inquebrantable. «Usted debe ser Adolfo, ¿verdad?», dijo ella con voz débil, casi un susurro. «Isabel habló de usted. Vine a ver cómo está», respondió él, su voz suave y cargada de una ternura que nunca había imaginado. «Mejor de lo que esperaban, pero esto sigue siendo una montana rusa», dijo María, su voz un murmullo, pero con una dulzura que lo cautivó. Hablaba con ternura, como si el dolor ya formara parte de su vocabulario, una compañera inseparable de su vida. Adolfo se quedó unos minutos escuchando más que hablando, absorbiendo cada una de sus palabras, cada uno de sus suspiros. María le contó que Isabel aprendió a coser desde los 5 años, cuando ella empezó a enfermar, que nunca lloró frente a ella, ni siquiera cuando pasaron días sin comer carne, que aprendió a mentir para protegerla, para ocultar la verdadera magnitud de su sufrimiento. Adolfo sintió el estómago revolverse, una sensación de asco por su propia vida, por su propia abundancia. En su infancia tuvo todo: nineras, escuelas carísimas, juguetes importados, un mundo de privilegios que contrastaba brutalmente con la realidad de Isabel y María. Pero nunca tuvo a alguien como María, ni una Isabel. Tuvo ausencia, tuvo un silencio de oro y cuartos demasiado grandes, una soledad disfrazada de opulencia. Al salir, se quedó parado en 1909. El estacionamiento varios minutos, su mente en un torbellino de emociones, las imágenes de María y Isabel grabadas a fuego en su memoria. Encendió el coche, pero no se fue a su casa. Su destino no era la soledad de su mansión. Se detuvo frente al edificio de la calle de los Geranios. Una fuerza invisible lo arrastraba de vuelta a aquel lugar. Otra vez subió las escaleras en silencio, sus pasos resonando en el pasillo vacío, y tocó la puerta del 306. Isabel abrió con un trapo de cocina en las manos, sus ojos grandes fijos en los de él, una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué pasó?», preguntó Isabel, su voz un susurro cargado de expectación. «Tu mamá manda saludos». Ella sonrió con discreción, una pequeña sonrisa que iluminó su rostro, e hizo un gesto para que entrara, invitándolo a cruzar el umbral de su humilde hogar. Había una olla en la estufa con arroz quemado en el fondo, un aroma achamuscado que llenaba el aire, un recordatorio de la precariedad de su existencia. La cocina, sin embargo, se veía un poco más ordenada que en su visita anterior, un pequeño esfuerzo que demostraba la dedicación de Isabel. La ventana, antes desnuda y desoladora, tenía una cortina nueva, un toque de color y calidez en medio de la desolación. Adolfo se sentó en silencio, observó a Isabel moviendo el arroz con un cuidado casi adulto, una responsabilidad que la vida le había impuesto demasiado pronto. «Sabes que no tienes que hacer todo sola, ¿verdad?», preguntó él, su voz suave, cargada de ternura. «Lo sé, pero no confío en cualquiera». Su respuesta directa y sin rodeos lo descolocó por un instante. «¿Y en mí que tan poquito confías?». Ella dejó de mover el arroz, sus ojos grandes fijos en los de él, y pensó un instante, sus pequeños hombros encogidos en un gesto de profunda reflexión. «Todavía lo estoy decidiendo». Adolfo sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, disipando la frialdad que antes lo caracterizaba. Puso
Sobre la mesa un sobre con un billete de alta denominación y salió sin decir más, dejando atrás un rastro de esperanza y una promesa silente. La semana siguiente llegó a la puerta del apartamento una caja con lápices de colores, un cuaderno nuevo y un frasco de dulce de leche, pequeños regalos que hablaban de una ternura que Adolfo no sabía que poseía. Al día siguiente, la caja estaba abierta, el cuaderno con dibujos de vestidos y flores, y una hoja en blanco con las palabras «Gracias, pero no me acostumbro fácil». Adolfo guardó esa hoja en su cartera como un tesoro preciado, y por primera vez desde que heredó la fortuna de la familia, se preguntó qué tipo de hombre era y qué tipo de hombre quería ser, una pregunta que lo persiguió incansablemente. Sofía Vargas, el alma fría y calculadora detrás de los números de Inversiones Cisneros, la administradora en jefe de los inmuebles de Adolfo, mantenía todo en orden con una precisión quirúrgica y una sonrisa automática que rara vez llegaba a sus ojos. Durante años, ella fue la sombra eficiente que evitó que la fortuna de la familia se desmoronara bajo el peso de decisiones impulsivas o negligencias. Sin embargo, en las últimas semanas, algo cambió drásticamente. Adolfo, su patrón, se había vuelto errático, impredecible, como un barco a la deriva en un mar tempestuoso. Ha estado visitando el edificio de la calle de los Geranios 3 veces por semana, dijo al teléfono, su voz teñida de una mezcla de incredulidad y preocupación, mientras sus ojos escrutaban la pantalla con reportes financieros abiertos, datos que antes eran su única obsesión. Y está financiando remodelaciones con su propio dinero. Eso no es el Adolfo que yo conozco. Al otro lado de la línea, uno de los directores de la empresa bufó, su voz cargada de escepticismo. Está desviando dinero. Aún no, pero está emocional, y eso puede salir muy caro, respondió Sofía, su voz grave, su mente ya tramando un plan. Sofía colgó, sus ojos fríos, brillando con una intención calculadora, una chispa de ambición encendida en su mirada. Sabía que las emociones debilitan a hombres como Adolfo, hombres de poder acostumbrados a la racionalidad pura, y donde hay debilidad, hay una oportunidad, una brecha que podía explotar a su favor para escalar en la jerarquía empresarial. Mientras tanto, en el 306, Isabel acomodaba un bordado con hilos color rosa, sus dedos pequeñitos y callosos danzando con una precisión asombrosa sobre la tela, cada puntada, un acto de amor y esperanza. El sol de la tarde entraba perezoso por la ventana, iluminando los pocos muebles que aún resistían el paso del tiempo, testigos mudos de una lucha silenciosa. En la nevera, un aviso escrito a mano con letra infantil, un grito de subsistencia, 4 costuras, valor 40 MXN. La niña ya sabía que lo que hacía no era suficiente, una triste verdad que la obligaba a crecer antes de tiempo. La comida se acababa rápido, un vacío constante en el estómago de Isabel. La cuenta de la luz vencía cada mes, la amenaza constante de la oscuridad cerniéndose sobre sus vidas. Y aunque el muchacho de ojos serios, como ella llamaba en secreto a Adolfo, aparecía de vez en cuando con frutas frescas, libros para colorear y dinero, seguía viviendo al filo de la navaja, cada día una batalla por la supervivencia. Pero su mamá volvería. Isabel creía con la fe inquebrantable de quien nunca ha tenido otra opción, una fe ciega que la mantenía en pie a pesar de la adversidad. Un día, mientras entregaba un encargo a la vecina del 204, la señora Emilia la llamó, su voz un susurro conspirador. «Isabel, ¿puedo contarte algo, pero no se lo digas a nadie?» La nina asintió, sus ojos grandes fijos en los de ella. «Anoche oí a Sofía. Estaba hablando por teléfono en el pasillo. Dijo que va a sacarte a ti y a tu mamá de aquí. Dijo que Adolfo ya no va a mandar nada más». Isabel tragó saliva, el miedo un nudo en su garganta. Sonrió con educación, dio las gracias, y se fue en silencio. Las palabras de la señora Emilia resonando en su mente como una sentencia. Tan pronto cerró la puerta del departamento, corrió directo a la mesa y empezó a coser con más fuerza.
sus dedos moviéndose con una velocidad frenética, como si los puntos pudieran sostener el mundo que se empeñaba en desmoronarse a su alrededor, como si cada puntada pudiera tejer un escudo contra la adversidad que se cernía sobre su pequeña existencia. En la oficina, Adolfo revisaba reportes cuando notó algo extraño, una anomalía en los documentos que lo puso en alerta. Un proceso judicial reciente, firmado por él, autorizaba el desalojo inmediato de la unidad 306, el apartamento de Isabel y María. Frunció el ceño, una arruga profunda apareciendo en su frente. Jamás firmaría algo así, murmuró, su voz cargada de incredulidad. Llamó a Sofía de inmediato, su voz un trueno que resonó en la impecable oficina. ¿Por qué se protocolizó este documento? Ella sonrió como quien ya sabe la respuesta. Una sonrisa calculada que le revolvió el estómago a Adolfo. Tú mismo lo autorizaste. Está todo ahí con tu firma. 3 meses de renta impagada, señor Cisneros. Era lo más sensato que se podía hacer. Nunca autoricé esto, respondió Adolfo con firmeza, su voz cortante como una cuchilla, mientras tomaba el papel, sus ojos escudriñando cada detalle, buscando una explicación a aquella traición. Mira la firma. Claro que es la mía, pero algo no cuadra. El trazo de la F está un poco diferente. Sofía, con una voz cargada de veneno, como si quisiera envenenar el aire con sus palabras, se rió con sorna. Debes de estar olvidándote de las cosas. Has estado muy distraído, ¿no? La frase venía cargada de una intención maliciosa, una puñalada directa a su reputación. Adolfo sintió la provocación, la ira hirviendo en sus venas, pero no contestó. La sabiduría de la contención se impuso a la furia. Simplemente guardó el documento en su carpeta y terminó la reunión, su mente ya tramando un plan. La duda lo atravesó como una hoja afilada. Sofía era eficiente, fría, meticulosa, una máquina perfecta, pero él pensaba que era leal. Ahora ya no estaba tan seguro, una semilla de desconfianza plantada en su corazón. Al final de esa semana, mientras llevaba una bolsa con víveres al departamento de Isabel, Adolfo fue detenido por el señor Ramiro del 301, un vecino que lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Usted es el dueño, ¿verdad?», preguntó Ramiro, su voz un susurro conspirador. «Sí, la chica de administración estuvo aquí ayer. Dijo que van a lacrar el departamento de la Nina. La escuché por la rendija de la puerta. No sabía que yo estaba escondido. Habló con el oficial de justicia y todo». Adolfo apretó la bolsa con fuerza. Sus nudillos blanquecinos, la rabia y la impotencia lo invadieron. No contestó. Subió las escaleras deprisa, los pasos resonando en el pasillo vacío, y tocó la puerta del 306 con una urgencia que nunca antes había sentido. Isabel abrió con el rostro serio, sus ojos grandes fijos en los de él, pero se iluminaron al ver la provisión, un destello de esperanza en su mirada. «Tengo que preguntarte algo», dijo Adolfo entrando al apartamento, su voz cargada de una preocupación genuina. «Si es sobre el desalojo, ya sé quién te lo dijo. La vecina, pero está todo bien». Isabel puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar los víveres con cuidado, sus dedos pequeños y hábiles, trabajando con una precisión asombrosa. Sacó el paquete de galletas y sonrió, una pequeña sonrisa que iluminó su rostro, un momento de pura inocencia en medio de la adversidad. Después volvió a ponerse seria, su mirada fija en los ojos de Adolfo. «No tengo miedo de que nos quiten las cosas», dijo, su voz pequeña pero firme. «Solo no quiero que me quiten a mi mamá». A Adolfo se le apretó la garganta. Las palabras se le atoraron en la boca. No había discurso que resistiera a esas palabras, a aquella verdad tan cruda y dolorosa. Su mundo, de hojas de cálculo, juntas y demandas, le parecía ridículo ante una Nina que enfrentaba el abandono con la fuerza de un ejército completo. Se levantó, salió del departamento y llamó a su abogado personal, su voz resonando con una determinación inquebrantable. Ya no podía confiar en nadie de la empresa. Necesitaba pruebas, entender qué estaba pasando y hacerlo rápido.
Sofía había movido el avispero equivocado, pero aún no imaginaba la magnitud de la reacción que se desataría. A la mañana de ese lunes, el cielo parecía pesar sobre la ciudad como una sentencia silenciosa, gris y opresivo. Adolfo Cisneros había instruido a su abogado para que revisara todas las transacciones recientes de la empresa, cada detalle, cada movimiento de dinero, buscando pruebas de la traición de Sofía. Mientras tanto, él mismo hacía visitas discretas al edificio de la calle de los Geranios, su presencia una sombra protectora. Isabel, como siempre, lo recibió con firmeza, sus ojos grandes fijos en los de él, desprovistos de cualquier rastro de queja o mendicidad. No pidió nada, no se quejó, solo ofreció un café aguado, un gesto de hospitalidad que lo conmovió profundamente, y preguntó por su mamá con una naturalidad dolorosa, una pregunta que se clavó en el corazón de Adolfo. «Todavía no tenemos novedades», respondió él, su voz suave, cargada de una promesa silenciosa. «Pero voy a solucionar esto, todo esto». Isabel asintió, su rostro inexpresivo, y siguió cosiendo sin levantar la mirada, como si el mundo exterior no existiera, concentrada en su pequeño universo de hilos y agujas. A Adolfo le fastidiaba que ella admitiera las cosas con tanta calma, con una resignación que le partía el alma, como si supiera que el mundo siempre le exigía un precio demasiado alto, una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. Mientras tanto, Sofía actuaba en silencio y con precisión, una serpiente escurridiza que se movía entre las sombras de la burocracia. Se coordinó con el registro público, autorizó el envío del oficial de justicia y contrató una mudanza, cada paso calculado para llevar a cabo su plan de desalojo. No necesitaba la firma de Adolfo. Bastaba con un sello que ella misma había creado años atrás para acelerar decisiones de rutina, una herramienta de poder que ahora utilizaba para sus propios fines. A ojos del sistema, todo era legal, cada documento, cada autorización, y lo más importante, parecía contar con la autorización de Adolfo, una mentira que se presentaba como verdad. A las 3 de la tarde, mientras Isabel seguía cosiendo con los pies colgando del sillón, absorta en su trabajo, llegaron 2 hombres, siluetas amenazadoras que se recortaban contra la luz tenue del pasillo. Uno de ellos, vestido con un saco barato y un rostro impasible, como si no tuviera alma, mostró la orden de desalojo, un trozo de papel que sellaría el destino de Isabel y María. «La señora María Cáceres tiene 30 minutos para dejar el inmueble», anunció, su voz fría y sin emociones, sabiendo perfectamente que María estaba hospitalizada, que era imposible que cumpliera con aquella orden. Isabel no reaccionó, no gritó, no lloró, solo se puso de pie. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, y observó cómo los hombres empacaban los pocos muebles, los libros viejos, la ropa remendada. Vio en silencio que uno de los cuadros se cayera y el vidrio se hiciera pedazos en el suelo, un sonido que resonó en el apartamento como un lamento. No intentó detenerlos, no gritó, no lloró. Cuando el último hombre cerró la puerta y la selló con cintas rojas, un símbolo cruel de su destino, Isabel permaneció inmóvil en el pasillo, abrazada a una bolsa que contenía 2 vestidos viejos, unas tijeras oxidadas y la foto de su madre, su único tesoro en medio de la desolación. Adolfo recibió la llamada de Emilia Ramón, gritando al otro lado del teléfono, su voz cargada de indignación. «Se llevaron todo, sellaron la puerta. La nina está sentada en el pasillo». Adolfo salió corriendo de la oficina, su corazón latiendo desbocado en su pecho. No alcanzó a tomar el coche, simplemente corrió, sus pasos resonando en el asfalto, impulsado por una urgencia que nunca antes había sentido. Al llegar, vio a Isabel de espaldas, inmóvil, una pequeña figura solitaria en medio de la inmensidad del pasillo vacío, la bolsa a su lado, sus ojos fijos en la puerta sellada, un símbolo de su dolor y su impotencia. Adolfo se arrodilló frente a ella, su voz cargada de ternura. «Isabel, ¿qué te han hecho?». Ella solo lo miró, sus ojos grandes y oscuros,
Una mirada sin lágrimas, sin ruego, sin un ápice de autocompasión. Eso lo destruyó por dentro. Una puñalada directa a su corazón, revelando la vulnerabilidad de su propia alma. «Ven conmigo», dijo finalmente, su voz un susurro cargado de promesa. «Nunca más vas a pasar por esto, te lo prometo». Esa noche Isabel durmió en una habitación con sueños, ventanas grandes y sábanas perfumadas, un lujo que nunca había conocido, un mundo de confort que contrastaba brutalmente con su vida anterior. La mansión de Adolfo, siempre tan silenciosa y vacía, se sintió distinta con los pasos pequeños de la nina resonando en los pasillos, un eco de vida que llenaba cada rincón. Ella no habló mucho, solo cenó en silencio, se bañó, se peinó sus trenzas mal armadas y se metió a la cama, abrazada a una almohada con aroma a lavanda, un olor que la consolaba. En medio de la incertidumbre, Adolfo se quedó parado en la puerta de su cuarto un largo rato, su mente en un torbellino de pensamientos, pensando en cómo todo se le había salido de las manos, cómo una simple visita de cobro se convirtió en el punto de inflexión más profundo de su vida, transformando su existencia de una manera que nunca había imaginado. Al día siguiente fue a la oficina decidido, una nueva determinación en su mirada. Entró al despacho de Sofía sin tocar la puerta, su presencia un trueno que resonó en el impecable ambiente. «Tú firmaste ese desalojo. Lo firmé con base en tu autorización. Falsificaste mi firma. Eso es un delito». Sofía no se inmutó, su rostro impasible, sus ojos fríos y calculadores. «Y tú estás envuelto emocionalmente con una nina a la que ni siquiera conoces. Dejaste de cumplir tus funciones en la empresa. Estás desviando recursos para fines personales». Su voz, cargada de veneno, intentaba intimidarlo, pero Adolfo no retrocedió. «Y si quiero, puedo arrastrarte a una investigación federal». Adolfo apretó los puños, la ira hirviendo en sus venas, pero mantuvo la compostura. «No te tengo miedo. Deberías tenerlo. Tengo todos los registros, todas las autorizaciones de transferencia. Todo está a tu nombre. ¿O vas a decir que se te olvidó revisar las cláusulas de tu propio sistema de gestión?» Adolfo la miró fijamente, sus ojos fijos en los de ella. Ahí estaba ella, una mujer que no veía personas, solo números y estrategias. Una víbora con tacones altos y un historial impecable. Una fachada de frialdad que ocultaba una ambición desmedida. «Si crees que voy a permitir que destruyas la vida de una nina para proteger tus juegos de poder, estás equivocada». Adolfo, con una voz cargada de determinación, desafió la autoridad de Sofía. Ella dio un paso al frente, su rostro inexpresivo, pero sus ojos brillando con una luz cruel. «Y si crees que tu repentina crisis de conciencia salvará tu reputación cuando haga todo público, entonces subestimaste mi inteligencia y tu propia debilidad». Adolfo salió sin decir más, su silencio más elocuente que cualquier palabra, pero algo había cambiado en él, una transformación profunda que lo había convertido en un hombre diferente. Ya no era el hombre que fingía tenerlo todo bajo control, el magnate frío y calculador. Ahora era alguien que conocía el precio del abandono y sabía con certeza que no dejaría que Isabel pagara por esto. El juego había dado un giro inesperado, y Sofía estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando se empuja a un hombre al límite por empatía, cuando se despierta un instinto de justicia que creía perdido. Adolfo Cisneros nunca fue del tipo que perdonaba traiciones. Su naturaleza implacable se negaba a pasar por alto cualquier acto de deslealtad. Y ahora, con la vida de una nina en juego, su instinto de justicia se imponía a cualquier cálculo financiero, a cualquier pensamiento de ganancia o pérdida. Pinus en silencio, con una determinación inquebrantable, preparaba el terreno para la batalla que se avecinaba. Sofía había cruzado la línea, y él respondería a la altura, con una fuerza y una astucia que ella nunca imaginó. Esa semana regresó al edificio de la calle de los Geranios, pero no como propietario. Su rol había cambiado drásticamente. Fue de departamento en departamento,
tocando puerta por puerta, buscando respuestas, recolectando testimonios. Empezó con dona Emilia, luego con don Ramiro, e incluso con Lorena Esquivel, la vecina de María, que de vez en cuando cuidaba a la Nina. ¿Se acuerda si alguien comentó algo sobre órdenes de desalojo? Preguntó con una grabadora en el bolsillo, cada palabra un paso más cerca de la verdad. Sí, recuerdo, respondió Lorena, su voz un susurro conspirador. Sofía vino en persona antes de que llegara el oficial. Dijo que Adolfo había perdido el control de la empresa. Eso me molestó en el momento. Parecía más un golpe que una decisión administrativa. Con cautela y meticulosidad, Adolfo reunió documentos, cada uno una pieza del rompecabezas que estaba armando. Capturó capturas de pantalla del sistema de gestión en fechas sospechosas. Revisó los registros de autenticación, buscando cualquier irregularidad. Un amigo del departamento de TI lo ayudó a rastrear el origen del documento de desalojo. La pista lo llevó directamente a Sofía. Todo apuntaba a fraude, una conspiración descarada, pero no podía actuar impulsivamente. Sabía que necesitaba construir un expediente a prueba de fuego, una montaña de pruebas irrefutables. Mientras tanto, su vida personal se transformaba a un ritmo que ni él reconocía, una metamorfosis profunda que lo estaba convirtiendo en un hombre diferente. Isabel ahora vivía en una casa nueva, modesta, pero acogedora en la colonia El Ceibo, un hogar que irradiaba calidez y esperanza, un hogar con patio, jardín, un árbol con columpio donde Isabel pasaba horas, y sobre todo, luz del sol en las ventanas, una luz que iluminaba su alma. Adolfo se aseguró de inscribirla en la mejor escuela de la zona, observando con silencioso orgullo su nueva rutina, los pequeños pasos de la Nina en su camino hacia un futuro más brillante. Aún así, Isabel mantenía los pies en la tierra. Su humildad y su fuerza seguían intactas. Una noche, Adolfo notó luz proveniente del cuartito contiguo a su despacho, una luz tenue que lo intrigó. Se asomó por el marco de la puerta y vio a la Nina sentada en el pientoso escritorio, bordando con una concentración asombrosa, sus dedos pequeños y hábiles creando obras de arte en tela. «Deberías estar durmiendo», dijo Adolfo, su voz suave y cargada de una ternura que nunca había imaginado. «Estoy terminando un encargo», respondió ella sin voltear a verlo, absorta en su trabajo. Él entró, la curiosidad superando cualquier otra emoción. «¿Qué estás haciendo exactamente?». Isabel le enseñó una bolsa con 6 panos de cocina bordados a mano con frases como amor, de madre, esperanza, semilla de fe, pequeñas obras de arte que transmitían un mensaje profundo. «Los vendo por internet. La señora de costura del edificio antiguo me enseñó a usar su teléfono. Todavía me ayuda a publicarlos. Conseguí hacer 300 pesos este mes». Adolfo guardó silencio unos segundos. Las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía si sonreír de admiración por la iniciativa y el talento de la Nina, o llorar de compasión por la carga que llevaba sobre sus pequeños hombros. «¿Y qué vas a hacer con ese dinero?», preguntó, su voz un susurro. «Guardar para cuando mi mamá necesite comprar medicinas nuevas. En el hospital a veces se acaban». Adolfo se sentó a su lado, sus ojos vidriosos por la emoción, pero la voz firme y decidida. «Prométeme algo». «¿Qué?». «Que la próxima vez que tengas algo tan bonito entre las manos, me lo muestres primero y aún más, me dejes ayudarte. No tienes que cargar el mundo sola, Isabel». Ella vaciló un instante. Sus ojos, grandes fijos en los de él, una mezcla de sorpresa y gratitud, y luego asintió con una sonrisa tímida que iluminó su rostro. A la mañana siguiente, Adolfo llevó el sobre con lo recaudado de los bordados al hospital, un pequeño tesoro forjado con amor y esperanza. Se lo entregó al médico encargado del caso de María, su voz cargada de emoción. «Este monto es simbólico, pero quiero que sepan que viene del esfuerzo de su hija. Cada punto, cada línea fue hecho con fe». El médico sonrió, conmovido, asombrado por la generosidad y el amor de la pequeña Isabel. «Guardaremos esto como una donación personal,
Es raro ver algo así hoy en día. Por la noche, Adolfo revisaba el expediente. Las pruebas contra Sofía estaban casi completas. Cada documento, cada testimonio, una pieza clave en el rompecabezas. Y ahora tenía una carta final, una grabación de audio hecha por dona Emilia Ramón, en la que Sofía decía con todas las palabras, sin ningún rastro de arrepentimiento: Adolfo está hablando. Esa nina le dio vueltas a la cabeza. Si no actúo, la empresa se vuelve un asilo. Con ese material, Adolfo sabía que tenía en sus manos no solo un argumento empresarial, sino uno moral, una oportunidad de defender la verdad y la justicia. Mientras guardaba los documentos en una carpeta negra, miró por la ventana y vio a Isabel en el patio, meciéndose en el árbol, su cabello al viento, los pies descalzos, los ojos en el cielo, como si estuviera sonando despierta. Ella ni siquiera lo sabía, pero se había convertido en el eje de todo, el centro de su universo. Su fuerza silenciosa y su dignidad inquebrantable eran un faro que lo guiaba en la oscuridad, una luz que le mostraba el camino. Adolfo, por primera vez en su vida, sentía que tenía un propósito más grande que conservar la fortuna, un propósito que trascendía los números y los balances, y sabía que estaba listo para enfrentar cualquier tormenta por ella, por Isabel, por la justicia, por la humanidad, que había redescubierto en sí mismo. Y ahora la tormenta estaba a punto de estallar. Los cielos se oscurecían, anunciando la inminente batalla. La tarde cayó con una extraña quietud sobre la casa, un silencio que presagiaba un evento importante. Isabel bordaba en la terraza, concentrada en su trabajo, cuando Adolfo recibió una llamada inesperada. Era Sofía. Su voz sonaba distinta, como si estuviera más ligera, o quizás derrotada, una grieta en su fachada de frialdad. «Necesito hablar con la nina a solas, por favor». Adolfo dudó, la desconfianza todavía arraigada en su corazón. ¿Por qué? Porque ya es hora de que sepa la verdad. No quiero que lo escuche de cualquiera. Al día siguiente, con reticencia, Adolfo llevó a Isabel hasta el edificio donde vivía Sofía, un departamento sobrio, elegante y silencioso, igual que la dueña, un reflejo de su personalidad fría y calculadora. Cuando Isabel entró, miró a su alrededor con cautela, pero sin miedo, su pequeña figura irradiando una fuerza inquebrantable. Sofía la esperaba sentada en el sofá, envuelta en un chal grueso, su cuerpo frágil, sus ojos hundidos y la piel pálida, un reflejo de una batalla interna que la consumía. Había algo en ella que parecía cansado, una melancolía que antes nunca había mostrado. «Has crecido mucho», dijo con una media sonrisa, una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Te recordaba cuando tenías apenas meses». Isabel se quedó de pie, sus ojos grandes fijos en los de ella. «¿Por qué me llamaste?» Sofía respiró hondo. Las palabras le pesaban en la garganta. «Porque tengo algo que contarte, algo que tal vez cambie tu vida». El silencio se hizo denso en el aire, un presagio de la revelación que estaba a punto de ocurrir. «María, no es tu madre de sangre». La declaración, pronunciada con una voz monocorde, golpeó a Isabel como un rayo, desestabilizando su mundo. La nina frunció el seno, sus cejas pequeñas unidas en un gesto de incredulidad. «¿Cómo dices?» «Sofía», continuó, su voz desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe. «Te dejaron en el hospital. Tenías apenas 3 meses. Tu mamá, la biológica, desapareció. Simplemente se esfumó del sistema». La frialdad de Sofía contrastaba con la intensidad de la revelación. «María era enfermera en ese entonces. Podría haberte entregado al orfanato, pero no pudo. Te llevó a su casa y prometió darte cariño, aunque no fuera lo correcto, aunque fuera en contra de las reglas». Isabel se quedó quieta, su mente procesando la información, sus pequeños ojos fijos en los de Sofía. «¿Y tú?», preguntó, su voz un susurro casi inaudible. «Yo soy tu tía, hermana de tu mamá biológica, pero nunca quise involucrarme. Pensé que sería mejor así, hasta que descubrí que María estaba enferma. Fue entonces cuando quise acercarme, pero lo hice de forma equivocada.
de una forma que solo causó dolor. La nina apretó los puños, una mezcla de rabia y desilusión en su rostro. Entonces, intentaste echarnos de aquí porque decías que querías ayudarme. Sofía asintió, su rostro cubierto por una sombra de arrepentimiento. Yo quise controlar algo que no entendía. Fui cruel. Cometí errores, muchos errores, pero no quiero que vivas en una mentira. María no es tu madre de sangre, Isabel. La nina por fin dio un paso al frente, su pequeño cuerpo irradiando una fuerza inquebrantable. ¿Y crees que eso cambia algo? Sofía se sorprendió. Su frialdad vaciló por un instante. ¿Qué? María es mi madre, dijo Isabel, su voz firme y resonante, cada palabra un golpe certero. Ella me alimentó, me enseñó a coser, se quedó a mi lado cuando nadie más quiso. Me cargó cuando tenía miedo de la tormenta. ¿De verdad crees que una firma en un papel vale más que esto? La frialdad de Sofía vaciló. Un temblor recorrió sus hombros. Las lágrimas asomaron a sus ojos. No sé si merezco perdón. No se trata de ti, respondió Isabel, su voz pequeña pero llena de sabiduría. Se trata de ella. Y ella nunca me pidió que escogiera entre sangre o amor. Me eligió. Eso es todo lo que importa. La nina se dio la vuelta, caminó hasta la puerta y salió sin decir nada más, dejando a Sofía sumida en sus propios remordimientos. Adolfo la esperaba en el coche, su corazón latiendo con ansiedad. Cuando ella entró, él la miró por el espejo retrovisor, sus ojos fijos en los de ella. ¿Todo bien? Sí. Solo necesitaba recordarle a alguien lo que es ser realmente madre. 2 días después, María tuvo una breve mejoría y le permitieron recibir visitas en el hospital. La habitación estaba iluminada por una luz suave de atardecer, creando una atmósfera de paz y serenidad. Adolfo e Isabel entraron juntos, sus pasos resonando en el silencio. María sonrió débil, pero con los ojos brillantes, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Cuando Isabel tomó su mano, guardó silencio varios segundos. Luego preguntó, «Sofía, ¿te contó?» Isabel asintió, sus ojos fijos en los de su madre. «¿Y qué? Te amo, mamá. Eso es todo lo que importa». María empezó a llorar. Las lágrimas rodaban discretas por sus mejillas, sin sollozos, pero cargadas de anos de miedo y esperanza, de sacrificio y amor incondicional. «Tenía miedo de que un día me odiaras por esto, que pensaras que te robé algo de ti. Tú me diste todo», respondió Isabel, su voz suave, cargada de una ternura infinita. «Incluso tu nombre». En el fondo, Adolfo luchaba contra la emoción, un nudo en su garganta, sus ojos vidriosos. Era como presenciar un milagro hecho de amor y palabras sencillas, una escena que lo conmovió profundamente. Esa noche, Sofía apareció en la puerta de la casa de Adolfo, sola, sin maquillaje, sin formalidades, sus ojos rojos e hinchados. «No vine a causar problemas, solo quería decir gracias por no haberme expuesto, por haberla protegido». Adolfo no respondió, solo la miró en silencio, su rostro inexpresivo. «Estoy enferma», continuó Sofía, su voz un susurro, una confesión dolorosa. «Un cáncer de páncreas. Lo descubrí hace 2 meses. Tal vez no tenga tiempo de arreglarlo todo, pero tenía que intentar al menos una última cosa bien». Adolfo simplemente asintió, su silencio más elocuente que cualquier palabra. «¿Y la empresa? Tú ganaste, Adolfo, y lo merecías». Él cerró la puerta en silencio, el eco de las palabras de Sofía resonando en el aire, y al mirar a Isabel, que lo observaba desde el corredor, sintió una certeza inquebrantable. El pasado había dejado marcas profundas, cicatrices que nunca se borrarían, pero ahora por fin el futuro podía empezar a dibujarse, un lienzo en blanco listo para ser llenado con esperanza y amor. La sala de juntas de inversiones Cisneros estaba llena, sillones de piel alineados, aire acondicionado gélido, miradas desconfiadas, cada rostro un reflejo de la tensión en el ambiente. Era la primera asamblea extraordinaria convocada en 5 años, y el motivo estaba claro. Sofía Vargas había solicitado
formalmente la destitución de Adolfo Cisneros de la presidencia ejecutiva. Adolfo entró en la sala con pasos calmados pero firmes, su presencia imponente, su mirada llena de determinación. A su lado, una carpeta negra con los documentos que había estado preparando cuidadosamente en las últimas semanas, cada uno una prueba irrefutable de la verdad. No estaba allí solo para conservar el puesto. No era una simple lucha por el poder. Estaba allí para reafirmar quién se había convertido. Un hombre diferente, un hombre con un propósito. Sofía ya ocupaba su lugar, vestida con un traje beige impecable, un pañuelo al cuello, maquillaje sutil, frágil por fuera, estratégica por dentro, una fachada de frialdad que ocultaba una mente brillante y calculadora. Sonrió al verlo, una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Pensé que no vendrías. Yo pensé lo mismo de ti después de lo que hiciste, respondió Adolfo, su voz cargada de ironía. El abogado de la empresa dio inicio a la sesión. El ambiente tenso, la expectación palpable. Había 8 votos con poder deliberativo, además del de Adolfo, y serían necesarios 5 para aprobar la destitución. Sofía comenzó con su discurso, su voz clara y concisa, cada palabra un golpe certero. Presentó un dossier con registros de gastos no autorizados, conductas personales que interfieren en las decisiones estratégicas e incluso el acogimiento irregular de una menor sin tutela formal, cada acusación cuidadosamente elaborada para desacreditar a Adolfo. Adolfo actuó de forma emocional, desviando el enfoque y los recursos de la empresa a asuntos personales. Dijo con voz firme, su mirada fija en los accionistas: esto puede comprometer la salud financiera del grupo y su imagen en el mercado. Algunos socios asintieron en silencio, sus rostros reflejando preocupación. Ella sabía dónde atacar, en la herida más profunda de todos ellos, las ganancias. Entonces Adolfo pidió la palabra, su voz resonando con una determinación inquebrantable. Señores, lo que está en juego hoy no es solo una silla, es el rumbo que esta empresa quiere tomar. Traje pruebas de que las acusaciones de Sofía están manipuladas, y más que eso, traje la verdad sobre las intenciones detrás de todo esto. Adolfo abrió la carpeta, distribuyó documentos con firmas falsificadas, cada una prueba irrefutable de la traición de Sofía, registros de acceso al sistema administrativo a nombre de Sofía y la transcripción de la conversación, grabada por dona Emilia, donde Sofía decía claramente que Adolfo está hablando y que el poder necesita volver a manos más firmes. El ambiente en la sala cambió. Los murmullos se hicieron más intensos. Las miradas de desconfianza se posaron en Sofía. No solo hubo fraude, dijo Adolfo, su voz cargada de indignación, sino que hubo una intención deliberada de destruir la reputación de una niña y de su madre en situación de extrema vulnerabilidad. Esto es más que traición empresarial, es de su humanidad. Por último, sacó de la carpeta un sobre sencillo, un sobre que contenía una carta escrita por Isabel, la niña de 7 años que habían visto en los periódicos por el desalojo. Ella quiso escribir por su propia voluntad algo para ustedes. Leyó en voz alta, cada palabra un lamento, una acusación silenciosa. Queridos señores de la empresa de Adolfo, yo no sé mucho de dinero, ni sé cuánto cuesta una empresa, pero sé lo que cuesta no tener arroz ni madre cerca, ni una cama caliente. Sé lo que es mirar hacia arriba y no ver a nadie. Adolfo apareció cuando yo ya había decidido que ya no se podía confiar, pero él se quedó, no huyó y ahora ya no estoy sola. Si hizo todo esto por mí, creo que puede hacer cosas buenas por otras personas también. Con cariño, Isabel. Al terminar la lectura, el silencio fue absoluto, un silencio cargado de emoción. Uno de los socios más antiguos se limpió los ojos discretamente con un pañuelo, conmovido por la sinceridad de las palabras de la niña. Comenzó la votación. 4 votos eran favorables a la destitución, 3 en contra. Faltaban 2. El penúltimo votante, un inversor alemán, vaciló durante largos segundos antes de decir: en contra de la destitución.
El último voto correspondía a Francisca López, accionista minoritaria pero con voto de desempate. Ella se levantó, miró a Sofía y luego a Adolfo, sus ojos evaluando la situación. Mi voto es en contra. No podemos darnos el lujo de castigar a alguien por redescubrir su humanidad. Adolfo respiró profundo, un suspiro de alivio. Ganó por un voto. La justicia había prevalecido. Sofía no dijo nada, su rostro inexpresivo. Solo recogió sus papeles, entregó su suspensión voluntaria de 90 días y salió sin mirar atrás. Su partida un símbolo de su derrota. Al salir, Adolfo llamó a Isabel. «Lo lograste, ¿verdad? Tu carta fue lo que cambió todo». «Qué bueno», respondió ella con naturalidad, su voz pequeña pero llena de sabiduría, «porque yo ya no». Sabía qué hacer con tanto que tenía aquí adentro. Adolfo sonrió emocionado, una sonrisa que reflejaba la felicidad que sentía. Yo tampoco lo sabía, pero ahora ya sé. Esa noche regresó a casa y encontró a Isabel sentada en el jardín, dibujando bajo la luz de la luna. «¿Y bien?», preguntó ella sin mirar. «Sigo siendo el jefe. Eso es bueno». «Sí, pero hoy por primera vez no es lo más importante de mi vida». Ella alzó la mirada y esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que iluminó su rostro. Adolfo se sentó a su lado. El cielo estaba despejado y las estrellas comenzaban a aparecer, brillando con intensidad en la inmensidad del universo. Por primera vez, sentía que ya no tenía que demostrar nada al mundo, solo seguir siendo digno de la confianza de una nina que le enseñó a ser humano otra vez, a reencontrarse con su propia humanidad. El teléfono sonó a las 6:13 de la mañana. Adolfo contestó con el corazón acelerado, un presagio de malas noticias. Al otro lado, la voz del 100. Médico era directa, sin rodeos. María entró en estado crítico. La médula no respondió al último ciclo. Sin un tratamiento nuevo no nos queda mucho tiempo. Adolfo cerró los ojos un instante. El aire se sentía más denso, cargado de tristeza. ¿Existe alguna alternativa? Hay un protocolo experimental fuera del país que se está aplicando de emergencia aquí, pero el costo es muy alto, alrededor de 80,000 pesos, y debe iniciarse en 5 días como máximo. Adolfo ni dudó. Su determinación inquebrantable. Envíame los datos. Yo me encargo de eso. Sin embargo, en el cuarto de al lado, Isabel escuchaba la conversación por la rendija de la puerta, cada palabra una puñalada en su corazón. Sus ojos se apretaron al decidir, una nueva determinación en su mirada. Sabía que ya no podía esperar a nadie que la salvara. Tenía que hacer su parte más que nunca. En los días siguientes se puso a trabajar compulsivamente, sus dedos pequeños y hábiles moviéndose sin descanso. Creó nuevos bordados, cada puntada un acto de amor. Puso precios promocionales, pidió ayuda a Lorena Esquivel para la difusión, extendiendo su alcance. En menos de una semana, logró vender más de 60 piezas, un logro increíble para una nina de 7 años. Bordaba de madrugada con los dedos adoloridos, pero con el corazón encendido, impulsada por un amor incondicional. El viernes por la noche llamó a Adolfo a la sala, su voz un susurro cargado de expectación. «Tengo algo que darte». Él la miró curioso, su rostro reflejando sorpresa. Ella entregó un sobre, sus pequeñas manos temblaban ligeramente. 2,000 pesos. Reuní esto con las ventas de los bordados. Adolfo guardó silencio. Las palabras se le atoraron en la garganta. Desdobló el sobre con cuidado, sus dedos delicadamente tocando el papel. Los billetes estaban arrugados, algunos de denominaciones pequeñas, pero representaban un esfuerzo tangible, cosido con esperanza, con la esencia misma de Isabel. «Lo hiciste todo tú, sola». Ella asintió, sus ojos grandes fijos en los de él. La doctora dijo que el tratamiento cuesta mucho. No sabía exactamente cuánto, pero quería ayudar aunque fuera con un poco. Adolfo se arrodilló frente a ella, sus ojos vidriosos, su corazón desbordado de emoción. «Esto es más que dinero, Isabel. Esto es coraje». Sostuvo el sobre un momento y con la voz entrecortada, llena de emoción, dijo:
Yo completaré la cantidad, pero quiero que entregues esto personalmente al médico como símbolo, porque sin ti nada de esto sería posible. A la mañana siguiente, Isabel caminó junto a Adolfo por los pasillos del hospital. Sus pasos pequeños sonaban decididos, cada uno un paso hacia la esperanza. Al llegar al consultorio del médico, extendió el sobre con las manos firmes, un gesto de determinación inquebrantable. «Esto es de mi mamá». El médico sonrió conmovido, tomó el sobre y le apretó la mano a la niña, reconociendo el inmenso valor de aquel gesto. «Prometo que haremos todo lo posible». El tratamiento comenzó esa misma tarde. María fue sedada, aislada y sometida a un protocolo intensivo de inmunoterapia, una carrera contra el tiempo. Las primeras 48 horas fueron angustiosas, una tortura silenciosa. Adolfo pasaba el día en el hospital y las noches en vela, la preocupación consumiéndolo. Isabel, aunque no podía visitar a su madre, le escribía cartas diarias, sus pequeñas manos plasmando sus pensamientos y deseos en el papel. Las entregaba a las enfermeras, cada carta un mensaje de amor y esperanza. «Mamá, hoy reforcé el dobladillo de mi vestido sola. Ya casi está perfecto. Y le prometí a Adolfo que si te mejoras, yo le enseño a coser también». En la tercera noche, el médico apareció en la sala de espera, su rostro cansado pero con una sonrisa que encendió la esperanza en el corazón de Adolfo. Reaccionó. Adolfo se levantó de un salto, la incredulidad y la alegría invadiéndolo. «¿Cómo?» La médula comenzó a producir células. La respuesta fue inesperadamente rápida. «Es como si estuviera esperando esta oportunidad». Isabel sonrió, pero no corrió ni gritó. Su reacción fue de un alivio silencioso y profundo. Simplemente abrazó a Adolfo con fuerza. Un abrazo de alivio silencioso que transmitía toda la emoción que sentía. Una semana después, María fue trasladada a una habitación, aún débil, pero sonriendo, una sonrisa que irradiaba gratitud y esperanza. Isabel la visitó con un cuaderno de dibujos y una nueva costura en las manos. Un regalo forjado con amor. «Lo hice para ti. Es un corazón dentro de otro corazón, porque ahora somos dos en uno». María lloró. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas, y esta vez no hubo miedo, solo felicidad y agradecimiento. Al salir del hospital, Adolfo e Isabel caminaron en silencio, sus pasos resonando en el asfalto. Era el atardecer. Las calles estaban llenas de gente, pero dentro de ellos había paz, una paz que los envolvía en un aura de serenidad. «¿Sabes lo que hiciste, verdad?», preguntó Adolfo, su voz suave. «Solo hice lo que debía, pero nadie te lo pidió. A veces es justo ahí cuando mostramos quiénes somos de verdad». Adolfo la miró, una niña, pero con un alma milenaria, llena de sabiduría y fuerza. Se sintió pequeño ante esa grandeza, humilde ante tanta luz. «Me enseñas tanto», dijo Adolfo, su voz cargada de admiración. «Tú también me enseñas, pero yo todavía soy mejor en los puntos invisibles», respondió ella riendo, una risa cristalina que llenó el aire. Y en ese instante, él supo. No importaba lo que el futuro trajera, no importaban los desafíos que la vida les presentara. Mientras caminaran lado a lado, había esperanza, un hilo invisible que los unía. El regreso de María a casa fue silencioso, pero lleno de ternura, un momento de intimidad y reencuentro. El cuarto ya estaba arreglado con cortinas claras que dejaban pasar la luz, flores frescas en la mesita de noche y sábanas nuevas que Adolfo había mandado preparar con cuidado, cada detalle pensado para brindar confort y bienestar. Isabel la recibió con una sonrisa contenida y un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras, un abrazo que transmitía todo el amor que sentía. Durante los primeros días, María pareció mejorar. Sus fuerzas regresaban lentamente. Caminaba un poco por la casa, leía las cartas que Isabel dejaba durante el tratamiento e incluso ayudaba con los bordados, guiando los dedos de su hija con voz suave y cariñosa. «Me gusta esta casa. Huele a amor», dijo cierta mañana mientras tomaba té en la terraza, sus ojos cerrados, disfrutando de la paz del momento. Adolfo la escuchaba a distancia, respetando el espacio de ambas.
pero siempre estaba cerca, atento a cada necesidad, a cada suspiro, una presencia silenciosa que brindaba seguridad. En la tercera semana, María durmió más de lo normal, su cuerpo cansado, sus fuerzas disminuyendo. Al atardecer, no despertó para la cena. Un silencio inquietante llenó la casa. Isabel, con un presentimiento en el pecho, entró en el cuarto con pasos silenciosos, su corazón latiendo desbocado. Se acercó a la cama, sus ojos fijos en el rostro de su madre. La mano de su madre estaba fría, pero con los dedos apenas entrelazados, como si aún aferrara el mundo que amaba. Una última despedida silenciosa. Isabel no gritó, no lloró. Su dolor era demasiado profundo para expresarse con lágrimas. Solo se sentó a su lado y tomó un papel que había doblado días antes, un tesoro personal que había guardado con celo. Lo depositó con cuidado en el bolsillo del vestido de despedida de María, un último gesto de amor y despedida. Escribí esto para ti, mamá, pero ahora creo que ya lo sabes. El velorio fue sencillo, un momento íntimo de despedida. Pocas personas, flores blancas que simbolizaban la pureza y la paz, y una música instrumental suave que llenaba el ambiente, creando una atmósfera de serenidad. Adolfo se encargó de todo, su presencia un pilar de apoyo para Isabel. Isabel permaneció en silencio, sosteniendo un cuaderno en el regazo, sus ojos fijos en la nada, su mente absorta en sus recuerdos. No habló con nadie, pero antes del entierro se acercó al ataúd. Besó la frente de su madre y susurró algo que solo María pudo escuchar. Un último adiós silencioso. Días después, la casa estaba extrañamente silenciosa. Un vacío palpable llenaba cada rincón. Adolfo preparaba el café cuando Isabel entró a la cocina con un sobre amarillento en las manos. Un descubrimiento inesperado. Encontré esto entre sus libros. Le entregó el sobre, pero se negó a abrirlo. Dijo que quería que él lo leyera primero. Un gesto de confianza inquebrantable. Adolfo rompió el sello con cuidado y halló una carta escrita a mano con la caligrafía delicada de María. Mi querida Isabel, cuando leas esto, tal vez yo ya me haya ido. Y si eso pasa, quiero que sepas lo que nunca pude decirte con todas las palabras. No eres mi hija de sangre, pero fuiste el amor más grande de mi vida. Cuando te encontré en ese hospital, tan pequeña y abandonada, algo dentro de mí despertó. No fue lástima, fue amor, un amor tan real que me hizo querer ser mejor cada día. Me diste una razón para vivir, para luchar, y ahora te pido que sigas viviendo. Cose tu propia historia, Isabel. Y si algún día sientes que estás sola, recuerda, mi amor está en tus manos, en tus gestos, en tu corazón y en Adolfo. Confía en él, es más fuerte de lo que parece, y más sensible de lo que imagina. Con todo mi amor, mamá. Adolfo leyó hasta el final con la voz entrecortada, sus ojos vidriosos, conmovido por la profundidad de las palabras de María. Cuando levantó la mirada, vio a Isabel con una sonrisa tranquila, una sonrisa que reflejaba su serenidad y su aceptación. Lo sabía, siempre lo supe, pero escucharlo de ella así es como si me hubiera sostenido una vez más. La semana siguiente, los documentos de tutela se formalizaron, un paso legal que consolidaba su nueva familia. Adolfo ahora era el tutor legal de Isabel, una responsabilidad que asumía con amor y determinación. El juez al firmar comentó, no es común ver un proceso de guarda con tantos testimonios de cariño. Esta nina tiene suerte. Adolfo respondió con una mirada serena, su voz tranquila y llena de gratitud. Fui yo quien tuvo suerte. Esa tarde, Adolfo e Isabel salieron a caminar, sus pasos resonando en el asfalto. Pasaron por una plaza tranquila donde algunos niños montaban bicicleta. Sus risas llenaban el aire. Isabel observó en silencio, sus ojos grandes fijos en los niños, una mezcla de curiosidad y anhelo en su mirada. Luego miró a Adolfo, su voz suave y llena de una pregunta que lo tomó por sorpresa. Adolfo, ¿puedes enseñarme a manejar? Él se rió sorprendido. La risa un bálsamo para su alma. Manejar, sí, pero no un coche, la vida. Adolfo se detuvo. La miró unos segundos,
sus ojos fijos en los de ella. Yo también estoy aprendiendo. ¿Entonces podemos aprender juntos? Podemos y lo haremos. Él extendió la mano. Isabel la tomó con fuerza, un lazo invisible que los unía. Y allí, en esa plaza común, bajo un cielo sereno y estrellado, comenzaron a trazar un nuevo camino. No el más fácil, pero sí el más verdadero. Un camino de amor, esperanza y superación.